Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. En México existe una lista lamentable de mexicanos que están a la espera de un órgano, están en lista de espera para conseguir la donación de un órgano y con esto mantener la vida. Aunque Jalisco ha sido pionero y ha tenido la vanguardia en esta materia, es decir, hay muchos donadores en Jalisco con respecto a nivel nacional, todavía tenemos un problema severo porque hay gente que sigue a la espera de un órgano para seguir viviendo desde hace muchos años. Hace falta una cultura de donación de órganos y ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En México, cerca de 20,000 personas están en lista de espera por el trasplante de un órgano. La gran mayoría, más de 11,000, requiere urgentemente un riñón, mientras que más de 9,000 esperan córneas. Autoridades de salud estiman que la lista de personas en espera de trasplante aumente 10% cada año, mientras que por lo menos unos 7% de los pacientes lamentablemente fallece antes de conseguir el órgano para trasplante. Según la misma estadística, tan solo en Jalisco hay más de 3,000 pacientes esperando un riñón, cerca de 2,000 córneas, una treintena esperando un hígado, 5 un páncreas y 1 aguarda un corazón. El Centro Médico de Occidente del IMSS se mantiene como el mayor centro de trasplantes de riñón de México y América Latina. Es un tema muy sensible el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Raimundo Hernández Hernández, él es secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Raimundo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación, porque es un tema muy importante que debemos de transmitir a nuestra sociedad, la cultura de salvar vidas una vez que nosotros ya no estemos aquí. A ver, Raimundo, para que a la gente le quede claro la dimensión de este problema, de este fenómeno, ¿por qué no hablamos de la estadística global que tenemos aquí en Jalisco? Sí, efectivamente, en Jalisco existen más de 5,000 personas en espera de un órgano tejido, más de 3,100 personas en espera de un riñón, con una serie de tratamientos que le llamamos sustitutivos para poderlos mantener en la espera de que un familiar o de que una persona que ha muerto pueda salvarles la vida a través de una donación. Y que sea compatible el órgano. Y que efectivamente sean compatibles y una serie de criterios para que puedan ellos continuar viviendo gracias a lo que es la terapia médica de los trasplantes. Debemos de verlo de esta forma. Los trasplantes son una terapia médica que han revolucionado a la cirugía, porque parece algo futurista, de que alguien se enferme de un corazón, alguien se enferme de su hígado, de su riñón, y podamos cambiar ese órgano enfermo por un órgano sano. Realmente es una de las maravillas de la medicina y que así lo debemos de ver. Debemos de priorizar la terapia médica de los trasplantes y debemos de priorizar la donación de órganos y tejidos como un proceso natural que todos tendremos la oportunidad de hacerlo. Claro. Entonces, creo que lo que debemos ahora de transmitirle a nuestra sociedad es de que en Jalisco, en México, es posible estas terapias médicas. En Jalisco se trasplantan con éxito corazones, se trasplantan hígados, riñones, páncreas. Es el único estado donde hubo un trasplante de intestino, además de córneas, piel, tejido musculoesquelético, ligamentos, tendones, fascias musculares. Todo esto en beneficio de tantos pacientes que están esperando reincorporarse a una vida productiva. El mayor número de demanda es en el caso de riñones, ¿verdad? Sí, existe más de 3,100 personas en espera de un riñón. Existe múltiples causas por las que una persona puede tener una afectación en sus riñones. Entonces, el mensaje principal es que nos hagamos conscientes de nuestra salud, que cuidemos nuestra salud, pero también aquellas personas que han tenido ya un problema en su riñón sepan que tienen una esperanza de vida gracias a un trasplante. Ya luego, más adelante, iremos platicando las particularidades de cada uno de los trasplantes, pero te quisiera preguntar, aparte de riñones, ¿cuál sigue en demanda? ¿Córneas? Como tejidos, la córnea. Existen más de 1,900 pacientes en espera de una córnea aquí en Jalisco. Claro. Y que el tejido corneal es un tejido, decimos, tan simple, porque no es necesario la donación de todo el globo ocular, sino nada más de la córnea, que es, digámoslo así, práctico como un pupilente que se encuentra en la parte más anterior de nuestro ojo
y que cuando una persona fallece, tenemos 6 horas para todavía hablar con las familias y que la familia pueda, gracias a la donación de su tejido corneal del familiar que acaba de morir, devolverle la vista a 2 personas. Entonces, creo que es otra de las culturas que debemos de estimular, de fomentar, el que la donación de tejido no muchas veces salva la vida como el trasplante de un hígado, de un corazón, pero sí regresa a una vida productiva a las personas que no pueden ver, ¿no? Entonces, en Jalisco existe una estadística de aproximadamente 100 muertes por día. Muertes me refiero en general a... Por distintos tipos, por distintas enfermedades, ¿no? En hospitales, en accidentes, en vía pública y todo esto. Se suman 100 personas que mueren en Jalisco por día. Si tan solo tuviéramos una donación de córneas por día, en 2 años y medio terminábamos con esta lista de espera. Entonces, eso es a donde tenemos que llegar, a invitar a nuestra sociedad a informarse y a darnos cuenta que antes de llevar a nuestro familiar a la cremación, podemos devolverle la vista a alguien más. Muy bien, de eso se trata el programa y vamos a profundizar, Raimundo, en torno a esta importancia de la cultura. Voy a una pausa y regreso con otro de nuestros invitados. Jalisco es el estado líder en materia de donación de órganos y tejidos a nivel nacional. En 2013 se dieron 41, en 2014 fueron 51 y hasta agosto de 2014 sumaban ya 70, con lo que suman un promedio de 10 donaciones por mes. Saludo con mucho gusto Marco Antonio Covarrubias Velasco. Él es jefe de la unidad de trasplantes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Marco Antonio, bienvenido. Gracias, muchas gracias por esta honorable invitación. Marco Antonio, estamos ante un asunto, un tema realmente relevante de salud pública. Así es. Esto, los trasplantes. ¿Crees tú que ya se ha avanzado en este tema de los tabúes que existía respecto a donar? Claro. ¿O todavía sigue? Claro que sí, definitivamente se ha avanzado mucho. Debemos tomar en cuenta que la ciencia y arte de los trasplantes es una de las disciplinas relativamente más nuevas dentro de la cirugía y de la medicina. Claro. Hace apenas 60 años se realizaron los primeros trasplantes exitosos en forma experimental en humanos y básicamente son casi 30 años en los que ya se ha aceptado como una terapia el trasplante renal, claro, como una alternativa para el tratamiento de la insuficiencia renal. La ciencia de los trasplantes es la disciplina en la medicina que más ramas ajenas a la medicina ha tenido que influir en la ley, en la bioética, en las religiones inclusive, así es, claro, sobre los puntos de vista filosóficos de diversos credos y hablando precisamente acerca de la pregunta, acerca de la donación, se ha avanzado mucho en este sentido, aún estamos con mucho trabajo pendiente por hacer, pero si volteamos hacia atrás y miramos a 15 años atrás la actividad de donación que se realizaba en nuestro país, pues actualmente podemos decir que hemos recorrido un gran trecho. En lo que tú conoces, Marco Antonio, ¿existe la capacidad instalada para atender esta demanda o hacen falta donantes? Para poder satisfacer las demandas de los trasplantes, para tener funcionando la maquinaria de los trasplantes, claro, es importante que estén 3 engranes funcionando en forma sincronizada. Aquel que corresponde a los pacientes, su respaldo social, claro, el que corresponde a una institución, su capacidad de respuesta, infraestructura humana, infraestructura física y lo que es la actividad de donación, que puede depender tanto de una institución o de acciones de políticas de salud, pero también depende mucho de la voluntad de una sociedad, claro, para ese sentimiento de solidaridad para poder participar en esta actividad. Existe la disponibilidad de las personas, de la gran mayoría de la población tiene actualmente una visión positiva acerca de la donación. En estudios que se han realizado, pues un porcentaje cercano al 70-80% de las personas están dispuestas a donar. Es importante tomar en cuenta que, pues, desafortunadamente no todos estamos en condiciones de donar nuestros órganos al momento de que partimos de este mundo. Es importante tomar en cuenta toda la infraestructura, ahora sí que institucional, que también se requiere para poder estar nutriendo y respondiendo ante esta práctica. Cada vez se ha establecido más, la ley ya ha establecido
ciertas modificaciones en las que pues instruye acerca de la existencia de los coordinadores de donación, que es una figura dentro del personal de salud que efectivamente ha venido a dar más solidez a esta actividad. Ahora, en el caso, por ejemplo, hablabas tú de la gente que fallece y deja la instrucción de donar un órgano, pero también se dan trasplantes a partir de ceder un riñón, por ejemplo, en vida. Así es, la donación en vida, que sabemos, y nosotros quienes hacemos los trasplantes somos los primeros en reconocer que no es la situación ideal tomar el riñón de alguien para trasplantárselo a otra persona. ¿Por qué cambia la vida del que dona? Sí, porque es someter a un pues ahora sí que a un procedimiento que no necesita esa persona, pero bueno, todos entendemos el contexto, la escasez de órganos. En América Latina el 75% de los trasplantes de riñón siguen dependiendo de donantes en vida, familiares o personas muy cercanas a los receptores que dependen de ello. Generalmente son personas asociadas sentimentalmente o familiarmente por nexos de sangre quienes pues dan el paso adelante para ser las personas que regalan el riñón a la persona. Claro. Estamos tratando, lo ideal sería de que todos los trasplantes que se hicieran, bueno, lo ideal sería no enfermarse, pero ya dentro de una mala situación, lo ideal sería que hubiera el suficiente número de trasplantes procedentes de órganos de personas fallecidas. Claro. Que bueno, siendo realistas, ni siquiera en los países que van a la cabeza en actividad de donación, España, Estados Unidos y demás, se ha logrado llegar a satisfacer esa demanda. Hace un momento Raimundo Hernández nos decía que mueren 100 personas al día en Jalisco por diferentes causas y que si todos fueran donadores ya habrían bajado un poco la lista de espera para todo tipo de pacientes, ¿no? Sí, hace pocos años incluso hubo un estudio por allá a nivel nacional en el que de las donaciones potenciales que existían en el país de personas que fallecían, si solo un poco menos de la mitad de esos casos se hubieran podido concretar o en trasplantes, se hubieran prácticamente abatido las listas de espera existentes en ese momento de trasplante renal y de córnea. Por ejemplo, por citar solamente dos, ¿no? Sí. En el Hospital Civil, a ver, platícanos la dinámica ahí de los trasplantes. Sí, en el programa de trasplantes del Hospital Civil está compuesto de lo que es la actividad de donación, que es una coordinación, como establece la ley, un equipo de coordinadores de donación, encabezado por personal del hospital y apoyado fuertemente por las autoridades estatales, por el Consejo Estatal de Trasplantes. Su personal operativo es el brazo derecho, izquierdo y motor para lo que es la actividad de donación, que es básicamente las funciones de este personal son hacer las labores de sensibilización acerca del tema en el mismo personal de la salud. Está bien demostrado que un porcentaje importante de donaciones que no se logran en el país parten casi desde el desconocimiento de estos programas o de su forma de funcionamiento por parte del personal del mismo hospital. Sus funciones son de educación y de promoción de los trasplantes en el personal de salud, desarrollar actividades en pro de la misma, incluso como vínculo hacia la población, hacer la detección de potenciales donadores en los servicios críticos que potencialmente los pueden generar, como son las terapias intensivas, los servicios de urgencia, los servicios donde se atienden pacientes neurológicos graves, hacer el abordaje de detección, abordaje de las familias de estos casos, trabajar en conjunto con sus médicos una vez que el médico tratante determina que ha habido un fin de la vida de esa persona. Es todo un protocolo, ¿no? Es todo un protocolo, procesos bien establecidos, muy complicados, muy desgastantes física e incluso psicológicamente para el personal. Muy bien, Marco Antonio, vamos a continuar hablando del tema. Tengo que hacer otra pausa. Después de la misma voy a platicar con una persona que dirige una asociación precisamente que tiene relación directa con las personas que han recibido un órgano en donación. Según datos del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, en la actual administración estatal se han realizado más de 2,000 trasplantes, lo que significa un promedio de 3 trasplantes por día. La mayoría fueron de riñón, luego sigue el hígado, córneas y hueso. Saludo con mucho gusto a María del Rocío Calderón Reynoso. Ella dirige una organización llamada Una Oportunidad de Vida, Asociación Civil. María del Rocío, bienvenida. Gracias, muy amable. A ver, es muy importante que le transmita a la gente que nos está viendo en este momento la sensación de la gente con la que usted trabaja. Hay gente esperando
está en lista de espera, Sí. esperando la donación de un órgano, pero también hay quien ha sido trasplantado. ¿Por qué nos cuenta esto? Así es. Bueno, nosotros como organización iniciamos en 2009. Somos un grupo de familiares de alguien que ha tenido un trasplante renal. Entonces, viendo las necesidades de la población, de acompañamiento, de atención, de gestión, necesidades básicamente también económicas, decidimos formar este grupo. Y nosotros tenemos ahora un poco más de 400 pacientes, de los cuales algunos están en proceso pre-trasplante y otros han sido trasplantados. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que se vive ahí, en la gente que está, perdóname la expresión, entre comillas, en lista de espera? ¿Cuál es el ánimo que se vive ahí? Bueno, se viven emociones muy contradictorias. Estar en una lista de espera para un paciente y para un familiar es algo muy desgastante. Incluso hemos conocido familias que la cohesión se pierde. Hay familias que tienen muchos problemas. Ante esta problemática, ante esta situación, podemos hacer que la familia se una y empiecen a trabajar juntos, que sería lo ideal, o se separen. Pero para el paciente se siente físicamente mal, si está en una terapia sustitutiva o si no la está, se siente muy cansado, se siente desgastado, se siente asustado. Está asustado, igual que su familia, y están muy preocupados porque llegue el tiempo, el momento de su trasplante y por tener los recursos suficientes para poder llegar al trasplante. Cuando son de donador vivo, de alguna manera tienen un tiempo, más o menos 4 meses, 6 meses, dependiendo de la velocidad con la que se haga el protocolo. Pero hay personas que tienen en lista de espera en el civil más de un año. En comparación de otras instituciones, realmente la lista de espera es más pequeña, entonces es más rápido pues que lleguen ellos ahí. Perdón la expresión, pero termina siendo en ocasiones una especie de ruleta rusa, porque si hay un órgano, ¿habrá que ver si es compatible o no con el de que está en la lista? Sí, claro que sí. O sea, cuando hay un órgano a disposición, se llaman a 4 o 5 pacientes, se hacen las pruebas necesarias y alguno de ellos o 2 de ellos, en caso de riñón, son los beneficiarios y los otros pues no llegan. Y Claro. hay que esperar otra llamada. Entonces, para ellos es muy angustiante estar en espera de esa llamada. Ahora, existe también un porcentaje, es duro lo que voy a decir, pero existe un porcentaje que no aguanta la lista de espera, ¿no? Que fallecen lamentablemente. Así es. La lista de espera es muy grande, pero hay muchos pacientes, el problema es mucho más que una lista de espera. Hay muchísimos pacientes que van a recibir un órgano de donador vivo y que no están dentro de esos 3,000 que están en espera de un órgano. No, porque esa decisión de un familiar. Sí, claro, pero lo que le quiero decir es que hay demasiados pacientes enfermos con problemas renales esperando un trasplante. Claro. No solamente los que esperan un trasplante de un donador cadavérico, que son los 3,000 que el doctor Raimundo menciona. Hay muchos más en espera de un riñón que de alguna manera va a llegar con algún familiar. Ahora, también por eso se ha dado, y tengo que decirlo, estas ofertas que luego la ley prohíbe, pero se dan, de gente que está dispuesta a vender un órgano por cuestiones económicas. Así se ha dado, ¿no? No lo sé. Bueno, ahora, en el caso de los que han sido trasplantados, ¿cuál es la atención hacia ellos, el apoyo que les dan? Bueno, nosotros trabajamos con 3 programas básicos. Uno de los programas es un poco de prevención en escuelas, todo esto. El segundo programa, acompañamos al paciente desde el momento que él está en diálisis, en una terapia sustitutiva, y tenemos un grupo de tanatólogos, tenemos psicólogo, nutriólogo, y logramos pues que con este acompañamiento ellos se sientan más confiados, que estén en mejores condiciones físicas para llegar a su trasplante. Hay otro programa que se llama Una nueva oportunidad de vida, que habla precisamente del apoyo económico que brindamos para que el paciente pueda llegar a su trasplante. Claro. En este año nosotros hemos apoyado a 17 pacientes para que puedan llegar a su trasplante. Ahora, ¿estos fondos de dónde vienen? Esos fondos vienen de mucha gente que se va sumando con nosotros
Cada día buscamos nuevos padrinos. Padrinos les llaman. Le llamamos padrinos y los invitamos a que se suman a la causa. Entonces hay personas que nos dan una cantidad mensual, hay personas que ayudan para un caso en especial, para un paciente en especial, pagan a veces la cirugía o algún otro paga algún medicamento, los materiales que el paciente requiere. Ahora, una cirugía de trasplante no es barata. No, no es barata. No, en un hospital público está alrededor de 600,000 pesos. ¿Público? Perdón, privado. Privado, sí. Sí, en un hospital privado cuesta 600,000 pesos y en un público pues está alrededor de 250,000 pesos. 250,000 pesos. Incluyendo todo el protocolo, el pago de la cirugía, los medicamentos inductores, los medicamentos inmunosupresores, los materiales. Pero bueno, se pueden hacer gestiones y negociaciones. Y ustedes reciben aportaciones y donativos precisamente para apoyar a estas personas, ¿no? Así es correcto. Ahora, ¿cuál es el más costoso de los trasplantes que han apoyado ustedes? Bueno, nosotros apoyamos solamente trasplantes renales. Ajá. De acuerdo, pero hay otros supongo más costosos, ¿no? Sí, o sea, el de hígado supongo que es más costoso, pero nosotros no, solamente apoyamos riñón. De acuerdo. Ahora, en la lista de espera, supongo que también mantienen una comunicación constante con toda la gente, de esas llamadas que usted me dice que guardan angustia y suena el teléfono y puede ser cualquier llamada y ellos piensan que es de un donador, ¿no? Aunque realmente esas llamadas las realizan el equipo médico. Nosotros simplemente estamos acompañando al paciente. Sí, pero seguramente les comparten esa inquietud los pacientes también. No, claro, la inquietud sí, desde luego. De acuerdo. Le voy a pedir más adelante que me platique un caso en concreto, un caso en particular que nos quiera compartir aquí. Todo esto con el ánimo de sensibilizar a la gente de la importancia de impulsar la cultura de la donación. Correcto. María Rocío, muchas gracias. Ahorita regresamos con usted. Gracias. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Donación de órganos, cultura de vida, es el nombre de este programa que transmitimos y preparamos para usted en esta ocasión. Raimundo Hernández, secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos, ya hablamos en términos generales de este problema. ¿Dirías tú que estamos venciendo esta inercia que antes había para que la gente tuviera, digamos, algunos tabúes para no donar órganos? Creo que poco a poco hemos avanzado. Hace un momento lo mencionabas, Jalisco es actualmente número 1 en donación y trasplantes y yo creo que este es un tema social, es un tema en el que debemos de unirnos todas las esferas, tanto de gobierno, universidades, asociaciones civiles, mencionaba universidades y todos los demás gremios de la sociedad en un tema de ayudar a alguien más. Existe una gran necesidad de esta terapia médica, que son los trasplantes, y mencionábamos como primer caso la insuficiencia renal, el problema de córneas de personas que no pueden ver, pero podemos ir a algo a lo mejor un poquito más impactante como el trasplante de un corazón. Yo creo que poco a poco nuestra sociedad se está dando cuenta que todo eso que se habla de los tabúes, de los mitos y todo esto realmente no existen. En México existe una normativa completamente clara, que está completamente legislado todos estos procesos y que desgraciadamente existe todavía un poco de desinformación. Por eso es que en esta administración nuestro gobernador, el maestro Jorge Aristóteles, nos dio la instrucción de priorizar este tema en salud. Anterior a esta administración, Jalisco se encontraba en lugar número 9 a nivel nacional y en estos 2 años recuperamos la primera posición. Y lo menciono, recuperamos porque somos todos, las instituciones de salud, directores de instituciones, médicos, asociaciones civiles, universidades, nos hemos unido todos, ¿sí? Aquí no existen protagonismos, esto es un tema de unirnos para salvar la vida de los pacientes. Entonces,
hemos llevado información, hemos transmitido que todos estos mitos que se hablaban y que comentabas, realmente pues los dicen personas que desconocen el tema, porque no es posible que a alguien le roben un riñón, no es posible que rapten a un niño para sacarle un órgano. Y una vez que nos damos cuenta de que, por ejemplo, esto de los niños, un niño tiene un órgano tan pequeño que no satisface las necesidades de un adulto. Entonces, desde ahí desmentimos todos estos mitos, ¿no? Pero que te sí encuentran, afectan, ¿no? Sí exactamente, afectan muchísimo y afectan y hacen que las personas que están en una lista de espera sigan muriendo. Entonces, por eso nuestro mensaje principal es llegar a nuestra sociedad con esta información, decirles que en Jalisco existe la única comisión de vigilancia y trazabilidad del país, que se ha dado la instrucción por parte de la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud de México, para que en cada estado de la República se replique el modelo Jalisco. De tal forma que esta confianza les debemos de transmitir a nuestra sociedad, de que los procesos de donación interviene la Fiscalía, Ciencias Forenses, el Consejo de Trasplantes, quedan expedientes en todas las instituciones y se vigila para que se trasplante el paciente que debe ser trasplantado. Muy bien. Marco Antonio, hace un momento daba algunas cifras, Mariel Rocío, de lo que cuesta realmente un trasplante. Para la gente que nos está viendo y que tienen un familiar que requiere un trasplante, no necesariamente, digamos, se quedan sin el apoyo de parte de las autoridades, o tienen que pagarlo ellos de su bolsa. En la institución donde laboramos existe un departamento de trabajo social que se encarga pues, de hacer las evaluaciones como en cualquier otra patología en la insuficiencia renal, así como si un paciente llega por una fractura o por algún otro tipo de requerimiento de una cirugía, se hace la evaluación social, que es la que va a permitir clasificar a las personas respecto a su capacidad así es. Desafortunadamente, por algunas circunstancias, lo que es el trasplante renal no está aún cubierto dentro de la cobertura del seguro popular, a excepción del trasplante renal en pediatría, que nuestro hospital está trabajando duramente para lograr la acreditación para ese procedimiento. En adultos no está considerado, al igual que la insuficiencia renal. De entrada, pues ya hay una desventaja para este tipo de personas. Que tendría que cubrirlo, ¿no? Porque es un problema de salud pública. Como sabemos, existen así es, diversas patologías que aún no son cubiertas. Es un problema de salud pública muy importante porque independientemente de trasplante, ¿no? Son personas que requieren tratamientos costosos, de terapias de sustitución, y aunque el trasplante per se tiene un costo, ya está más que demostrado que después de algunos meses ese costo se equipara o es menor que mantener a una persona en diálisis. Pero volviendo a lo que es el apoyo de parte de las instituciones, es limitado en algunas circunstancias, no se cuenta completamente con todos los insumos o algunas cosas que los pacientes deben de cubrir, es donde las asociaciones civiles apoyan en gran medida a estos pacientes. La porción hospitalaria, cuota de recuperación del hospital, esa en muchos casos puede incluso hasta condonarse o reducirse sus costos, ¿no? Eso sí depende de las instituciones y se apoya de esa forma. Algunas otras cosas, el manejo posterior y después de un trasplante, que es una de las piedras angulares del trasplante. Todo trasplantado de órgano sólido va a necesitar medicinas antirrechazo el resto de la vida útil de su trasplante, el resto de la vida del paciente, que son costosas, aunque visto desde el esquema de los gastos, no tanto como mantenerse en las terapias sustitutivas, pero pues es uno de los puntos donde nos apoyan las asociaciones civiles, en el mantenimiento a largo plazo. Claro, ahora el trasplante como tal, la cirugía es, supongo, muy especializado y costosa, ¿no? Sí, tiene su costo, pero de una u otra forma, entre un granito de arena por aquí, una asociación civil, otra, incluso hasta autoridades municipales de las procedencias de los pacientes, ese punto se solventa. El que nos preocupa mucho a nosotros es el de largo plazo, el mantenimiento del paciente. Mariel Rocío, platíqueme un caso que haya conocido usted, que le hayan acompañado desde principio a fin a un paciente. A ver, déjame elegir uno. Bueno, creo que te voy a platicar el caso de un niño que le llaman el niño sonrisas. Es un niño que fue de los primeros que trasplantamos. Te comentaba que este programa lo iniciamos en 2012 y a él lo trasplantamos en 2012. Era un niño
de que estaba estudiando, que no estaba estudiando, que estaba en diálisis, que su mamá iba a ser la donadora, y en el protocolo que hicieron, su mamá tuvo un problema y ya no pudo seguir, entonces el niño tuvieron que llevarlo a la lista de espera. Afortunadamente, en muy poco tiempo llegó el órgano que este niño recibió. Se llama Juan Luna, el niño, y ahora es un muchacho que va a iniciar universidad. O sea, hizo su preparatoria abierta, había terminado secundaria cuando lo trasplantaron, ahora terminó preparatoria y está por entrar a universidad. Entonces, realmente el trasplante es la mejor terapia sustitutiva ante el problema renal. Las personas, en su mayoría, se reintegran a la vida social y productiva. Y esa es la idea, que ellos realmente se reintegran a la vida social y productiva. Lo que decía el doctor Marco del apoyo que damos posterior al trasplante, efectivamente, los pacientes deben tomar inmunosupresores de por vida y el tratamiento es muy caro. Nosotros invitamos a los pacientes que lo más pronto posible ellos se reintegren precisamente a la vida social y productiva para que puedan tener seguridad social y con esa seguridad puedan mantener su medicamento. Es muy satisfactorio ver el cambio que sucede en un paciente y en una familia. Ahora, una oportunidad de vida, como tú acabas de mencionarlo, ¿no? El programa. María Rocío, en el caso, por ejemplo, de los factores o terapias sustitutivas que le llaman, sí, el mismo Marco Antonio decía que a veces resulta más costoso a la larga mantener a un paciente con diálisis, sí, pero supongo también la tortura que implica esto, ¿no? Es que imagínate un paciente que está, por ejemplo, en hemodiálisis, que es una de las terapias sustitutivas, están conectados a una máquina 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sí, más o menos es la cantidad de sesiones de hemodiálisis que debe tener. Tres veces a la semana están conectados. Un paciente que está en diálisis peritoneal, que lo hace de manera manual, tiene cada 4 horas que estar haciendo ese recambio. Cada 4 horas. Cada 4 horas cuando es manual. Entonces los pacientes no pueden trabajar, no pueden estudiar, o sea, de verdad que afecta están a la ligados. familia completo, ¿no? Claro, es un problema que afecta a la familia, es impresionante. Es un cambio en la familia y además hay familias que tienen que vender lo poquito que tienen para mantenerlo y para lograr hacer que su hijo esté vivo. Claro. O sea, es un problema muy costoso, en verdad. Por eso la importancia, sería maravilloso que el Seguro Popular cubriera todo ese tipo de situaciones. Están por cubrir hasta los 18 años, pero, por ejemplo, la mayor parte de nuestros pacientes está entre los 15 y los 35 años. Claro. Ahora, decías una oportunidad de vida no solo para el paciente, también para la familia, ¿no? Sí. Sí. La familia tiene que tener un acompañamiento psicológico, tiene que tener un acompañamiento tanatológico, porque realmente el perder la salud es el duelo más importante después de perder un ser querido. Entonces es un proceso difícil y hay que estar en una red, con una red de apoyo. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, continuamos con este importante tema. Donación de órganos, cultura de vida es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Raimundo, ¿qué ha faltado para impulsar precisamente esta cultura? Para que llegue a más gente esta invitación de que la gente done, que se inscriba, un programa donde anotarse, etcétera, la licencia, todo eso. Estamos trabajando mucho en hacer una difusión hacia la sociedad. Estos primeros 2 años se fueron en organizar y fortalecer los procesos. Existen una serie de procesos para que se pueda llevar a cabo una donación y para que todo se haga de forma, como dice la ley, transparente. Creo que ahora nos hemos convertido en un modelo a seguir a nivel nacional, ya dado la indicación de la doctora Mercedes Juan para ello, para que se replique en los demás estados. Y vamos ahora en este siguiente año a estar cerca de la sociedad, cerca de las instituciones, que es donde se llevan a cabo estos procedimientos,
llevando información al personal de la salud y a la sociedad en general. Tenemos una serie de trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, con las universidades para llegar a nuestras nuevas generaciones y hacerles ver que esto es una terapia médica. No debemos de verlo como en las películas, como algo místico, como algo oculto. Simplemente les platico yo, el año pasado en Jalisco se realizaron 894 trasplantes, de los cuales 473 fueron de riñón. Esto nos habla que se trasplantan riñones, más de un riñón por día en Jalisco, claro. ¿Sí? Más de 2 trasplantes de órganos y tejidos en Jalisco por día. Es una terapia médica cotidiana, es una terapia médica que se practica tanto en las instituciones del Seguro Social como en el Hospital Civil y en las instituciones particulares, y que se hace con el objetivo de regresar a un paciente a una vida productiva. Pero todos estos trasplantes están reglamentados. Todo absolutamente. Les puedo comentar que Jalisco es el estado con mayor transparencia, que contamos con expedientes de todos los procesos de donación y de trasplante, y por eso es que nos hemos convertido en un modelo a seguir a nivel nacional. Entonces, iremos en este siguiente año a llevar más información a nuestra sociedad, a unirnos, como hace un momento lo mencionaba, gobierno con las instituciones de salud, asociaciones civiles, universidades, para todos juntos trabajar en este tema. Primero también, por un lado, en hablarles de la prevención de enfermedades. Claro. Tenemos que prevenir, tenemos que hacer conscientes a nuestra sociedad de la salud, de por lo menos una vez al año acudir al médico para una revisión general, ¿sí? Poder detectar a tiempo los problemas de las insuficiencias de los órganos. Claro. Y bueno, por otro lado, unirnos todos para brindarles una oportunidad de vida gracias al trasplante a todos estos pacientes. Sí, Marco Antonio, hace un momento yo decía pues de la importancia de impulsar esta cultura de la donación. Cosas que ha habido en el pasado, circunstancias X, han frenado incluso programas de trasplantes en Jalisco. ¿Esto afecta también a la credibilidad sobre este tipo de procesos? Sí, es importante que se siga trabajando, como decía el doctor Raimundo Hernández, en esta actividad de difusión, que la gente sepa lo que se hace, que la gente tenga la mayor información posible, porque conociendo cómo se hacen las cosas, cómo se caen esos velos de misterio, esos velos que van muchas veces de la mano de la ignorancia y que dañan de sobremanera los programas de trasplantes. Los programas de trasplantes son llevados a cabo por grupos de profesionales, por grupos grandes de gente. No tienen idea de toda la gente involucrada que hay en un proceso de trasplante para no poder concretar. ¿Qué se sigue un protocolo? Así brevemente. Sí, el protocolo es, ya platicamos hace rato de lo que es la actividad en el de cadáver, de detección del potencial donante, abordaje por los equipos de donación. Pero ya en el proceso del trasplante. Ya el proceso, una vez que se acepta una donación, que se involucró la familia, muchas veces las autoridades ministeriales, cuando hay casos legales, médico-legales de por medio, los médicos tratantes que dictaminaron la muerte, médicos forenses que avalan el resultado de pruebas realizadas en los ahora cadáveres, claro, para poder, antes de siquiera ofrecer esos órganos a través de los mecanismos de distribución y asignación a los equipos trasplantadores. Debe haber una coordinación entre estos equipos con los coordinadores de donación, muchas veces más de un equipo el que está trabajando en un solo caso. Hemos estado en quirófanos donde hay más de 20 personas trabajando con el mismo objetivo de poder concretar esa donación y de beneficiar a pacientes. ¿Cuántas horas durará una cirugía de trasplante? Sí, la cirugía, un proceso puede ser un trasplante renal 4 o 5 horas, un trasplante hepático de 7 a 20 horas, dependiendo de las circunstancias, pero el proceso es mucho más largo. El trabajo comenzó desde que se hubo una detección de un potencial donante. Muchas veces ya lleva ese caso trabajándose 2 días antes de que se activen el servicio el servicio trasplantador que va a responder, antes de que se le llame al receptor, pueden pasar horas, en promedio son 2 a 3 días por caso. Y luego lo que sigue, ¿verdad? Después del trasplante, que ya hemos platicado. Pero desde una llamada hasta que se termina la última de las cirugías, pueden pasar 3 días de estar trabajando ese caso o a veces más. María del Rocío, y retomando lo que dice Marco Antonio, y después la parte posterior, ¿no?, al trasplante y la atención al paciente. Así es. Sí, la verdad es que es importante, como te decía, el
y el post. O sea, el pre en todo el cuestión del protocolo, en las gestiones de protocolo, en el acompañamiento, en las gestiones, en estar con el paciente. Y en el post hay que seguir apoyando con estos medicamentos inmunosupresores, hay que seguir apoyando con los grupos de ayuda, hay que seguir atendiendo la manera nutricional del paciente y hay que, sobre todo, atender la parte psicológica de que dejen de sentirse enfermos, que realmente sientan que tienen un cambio y que ese cambio deben aprovecharlo. Claro, con los cuidados, con las atenciones, con el apego al tratamiento, pero ellos son capaces de ser autogestivos y son capaces de ser independientes económicos. Los papás muchas veces tenemos, sobreprotegemos a los pacientes enfermos y entonces los hacemos sentir incapaces de muchas cosas. También es algo que tenemos que quitar. Pero ya con el trasplante pueden dedicarse prácticamente a cualquier actividad. Así es, el trasplante los reintegra a la vida social y productiva. Muy bien. Tengo que hacer la última pausa. Vamos a las conclusiones. Regreso contigo, María del Rocío. Muy bien. Donación de órganos, cultura de vida es el tema de este programa aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, con Raimundo. Ah, no, dije que iba a regresar con María del Rocío. Contigo, María del Rocío. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo quiero invitarlos a las personas a que se sumen con nosotros. Ahí tenemos más de 20 pacientes ahora que están esperando tener una nueva oportunidad de vida. Sí. Y esto solamente lo logramos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Entonces nosotros estamos ubicados a 4 cuadras del Hospital Civil. Nuestro domicilio es Caed Brillante 587 entre Juan Álvarez y Manuel Acuña. Nuestro teléfono 36 31 46 50. A ver, ¿lo repites para que lo claro puedan anotar? Que sí. 36 31 46 50. De acuerdo. Y los apoyos monetarios, los apoyos en especie, los apoyos en voluntad y en talentos son muy valiosos para nosotros. Muy bien. Marco Antonio Covarrubias Velasco, tus conclusiones. Bueno, es importante seguir dando a conocer, difundir la necesidad de la donación, los resultados de los trasplantes, que la gente pues, se familiarice con que es un procedimiento cotidiano. Desafortunadamente nosotros tenemos cerca de 400 pacientes en nuestra unidad en estudio en diversos estadios para recibir un trasplante renal. Gracias al apoyo de instituciones como la que preside la señora y algunos otros organismos, se pueden concretar muchos de estos trasplantes. Cada semana vemos en promedio de 4 o 6 pacientes nuevos que han sido referidos con este diagnóstico. Es prácticamente un problema de salud muy grave, muy costoso para el sistema, para las familias. Nosotros sentimos que trasplantando estos pacientes, no nada más, como ya lo mencionaron varias veces, estamos curando al paciente, estamos rehabilitando familias y bueno, yo los invito a tomar todo esto en consideración. Cada día es más frecuente que todos nosotros conozcamos algún pariente cercano o algún conocido de nuestra familia que ya es afectado por este tipo de enfermedades, que antes las veíamos pues, como algo muy ajeno a nosotros. Actualmente dudo que alguien no conozca a alguien cercano que padezca de esta problemática. Ahora, creo que en el caso del Hospital Civil ya incorporan otra vez, porque creo que estaban suspendidos trasplantes de hígado. Bueno, están los planes de poder expandir nuevamente el tipo de trasplantes, ofrecer, si es posible, más número de trasplantes renales, incrementar la actividad otra vez a trasplante hepático. Se está tratando de organizar nuevamente esta logística. O sea, como ya vimos, es algo muy complejo, pero pues allí va Muy bien. Raimundo Hernández, tus conclusiones. Primeramente agradecerte a ti porque nos das esta posibilidad de llegar a toda nuestra sociedad con este tema tan importante en salud. Y también quiero agradecer y reconocer a todas las instituciones de salud que se han sumado en priorizar este tema tan importante que es los trasplantes y la donación de órganos. También quiero reconocer la labor de los médicos y de todos los equipos de donación y trasplantes de las instituciones de salud de aquí de Jalisco,
que han hecho posible de que ahora Jalisco sea este modelo a seguir a nivel nacional. Hemos implementado en Jalisco un modelo que se llama Hospital Donante, donde las instituciones incluirán dentro de sus objetivos asistenciales la donación y donde todo paciente que fallece en una institución va a ser contemplado como un potencial donante. No quiere decir que se tomarán órganos y tejidos, ni mucho menos, pero sí se les brindará esta posibilidad a las familias de cambiar ese sentimiento de dolor, de perder a un ser querido, por un sentimiento de bienestar, de satisfacción, al saber que su familiar puede salvar la vida de hasta 7 personas o mejorar la calidad de vida de 100 personas con la donación de tejidos. Los trasplantes, como lo mencionábamos durante el programa, son una realidad en Jalisco y son una terapia médica que ha revolucionado a la medicina. Es eso, no es nada místico. Se realizan más de 2 trasplantes en Jalisco por día y invitar a toda nuestra sociedad para que se informe, para que todos estos mitos los desechemos y nos demos cuenta, como decía el doctor Marco Antonio, cada vez tenemos más a alguien cercano que necesita de esta terapia médica. Entonces, digamos sí a la donación todos, sumémonos a esta terapia médica tan importante y podamos transmitir esta certeza de que estamos haciendo las cosas bien para salvar la vida de alguien más. Muy bien, Raimundo, muchas gracias. Muchas gracias. Marco Antonio, muchas gracias. María del Rocío, muchas gracias. Gracias a ti. Nos queda, como siempre, un minuto para hacer una reflexión final. Hace muchos años conocí a José Pantoja. José Pantoja fue el primer trasplantado en Jalisco. Un señor, la verdad, que irradiaba alegría. Es más, administraba un bar. Lo conocí ahí. Quiere decir que este asunto de recibir un trasplante te abre la oportunidad de vida. Hay 2 cosas que yo retomaría de esta charla que he tenido con nuestros invitados. Una de ellas, la importancia de que los ciudadanos, la gente que nos está viendo, se informe respecto al asunto de los trasplantes y sobre todo la voluntad de donar, que se terminen las telarañas de veras mentales respecto a este tema. Pero ojo, también es importante reclamarle a la autoridad que haga más campañas de difusión en torno a las bondades de donar órganos. No existen las suficientes campañas ni se han tocado las suficientes puertas para que se abran espacios como este y otros más para difundir esta labor tan importante como es donar órganos, porque además implica simplemente dar vida. Hasta la próxima.